En este momento sí Gracias. están siendo grabados, sí, sin problema, Jordi. Ahora, ¿cuál es? Voy a ir rápido en esta explicación del entorno para que nos veamos pues, el modelado correspondiente. Miren, lo que pasa con esos lenguajes de programación, a mí me gustaría que como que en este momento sí se animaran a hacer sus preguntas, porque es muy importante entender cómo funciona Python. Miren, Python es un lenguaje de programación desarrollado pues a finales del siglo XX y básicamente ha tenido un auge súper grande en estos últimos tiempos por la capacidad de procesamiento que tiene. Ahora, ¿qué lo diferencia de otros lenguajes de programación como Java, como PHP, como R? Básicamente es, digamos que cada lenguaje de programación tiene un kernel que es el encargado de hacer todo el procesamiento, los compiladores. Básicamente un compilador es lo que traduce el lenguaje de ustedes al lenguaje de ceros y unos en las computadoras. Entonces, existen lenguajes de programación que se clasifican en dos niveles, lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Los lenguajes de alto nivel son más similares al lenguaje de los humanos y los lenguajes de bajo nivel son más similares al lenguaje de las computadoras. Un ejemplo de lenguajes de alto nivel, pues tenemos a Python y un ejemplo de lenguajes de bajo nivel tenemos, por ejemplo, ensamblador, que únicamente utiliza ceros y unos. Ahora, ¿cuál es lo curioso de las notebooks? Lo curioso de las notebooks es de que cada línea de código se va ejecutando independientemente y también se pueden añadir markdowns, de modo que queda una especie de apunte en su código. Cosa diferente que pasa, por ejemplo, en un entorno de programación como lo es R, donde únicamente tenemos un solo código en lo que se conoce como programación estructurada. Entonces, básicamente estas notebooks lo que te van a ayudar es tener apuntes más elaborados. Miren, ustedes pueden ver acá tengo lo que es la interfaz de R. Y si se dan cuenta, este es el puro código. Todo esto acá. En este caso, este código de acá consta de alrededor de 311 líneas y se va ejecutando poco a poco. Cosa diferente que pasa con las notebooks, donde tenemos estas casillas que se van a ir añadiendo, ya sean casillas o ya sean markdown, que son básicamente lenguajes de texto basados en HTML. Bueno, en este momento, mmm, miren, si ustedes gustan, yo les muestro cómo funciona todo esto y ahorita si gustan vamos dando nuestros primeros pasos, igual para que todos vayamos parejo. Cuando ustedes abren Jupyter, les va a aparecer este explorador de acá, que les va a mostrar pues las carpetas más relevantes que hay en su computadora. En este caso, yo elaboré un pequeño apunte en esta carpeta que tengo de proyectos escolares, que es este de acá. Es un apunte bastante padre. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa y con lo que nos habíamos quedado? Era pues estudiar los modelos, bueno, ya meter el modelo, estudiar cómo se comporta y tener algunos supuestos pues bastante importantes. No sé si ustedes recuerdan en lo que fue econometría, se supone, yo sé que a veces no pasa por los profesores o por X cosa, pero se estudian muy de cerca algunos supuestos que se tienen que cumplir necesariamente para pues tener un modelaje, bueno, unos estimadores insesgados, eficientes y consistentes. Entonces, son una serie de supuestos que lo que te dictan son una serie, digamos que normas, a veces no son tan estrictas, tienen a ser a veces un poco flexibles, como el caso de la colinealidad, pero lo que te van a garantizar es de que tus parámetros, o sea, las pendientes, las betas, los parámetros de sensibilidad, van a ser insesgadas, van a ser eficientes y van a ser consistentes, ¿vale? El tema del insesgamiento, pues quiere decir que básicamente no van a estar inclinadas hacia ninguna otra variable, o sea, van a ser no sé si ustedes recuerdan que cuando uno tiene un proceso, o sea, una serie de tiempo, digamos, el tipo de cambio del 2000 al 2010, pues el tipo de cambio existe desde hace mucho más tiempo, pero pues nosotros tomamos una muestra representativa, ¿vale? Que en este caso es del 2010 al 2020. Entonces, lo que nosotros buscamos es que a partir de una muestra hacer inferencia sobre la población, ¿vale? No sé si ustedes recuerdan el caso de estadística inferencial. Ahora, ¿cómo funciona esto? Lo que nosotros buscamos es de que las betas que nosotros estimemos, que son las betas muestrales, sean lo más parecidas a las betas poblacionales, o sea, como dice el doctor, a lo que realmente pasó, ¿vale? Entonces, la forma funcional de la ecuación de la forma poblacional, digamos que es una, y nosotros vamos a tratar de hacer una similar con una muestral, ¿vale? Que es lo que nosotros construimos a través de diversas variables exógenas.
Entonces ahora, para lograr a este punto donde tengamos un modelado preciso, un modelado ajustado, un modelo insesgado y, unos parámetros consistentes, consistentes quiere decir que se basa en la ley de los grandes números, básicamente entre más sea el tamaño de la muestra, los parámetros se van a acercar más a sus valores poblacionales. De ahí viene un tema muy importante que a continuación vamos a tratar. Ahora, modelo de regresión múltiple. Se establecen y se analizan 4 supuestos que son extensiones directas de los supuestos de modelo de regresión simple, bajo el cual los estimadores de MCO de los parámetros poblacionales son insesgados, ¿vale? Que es lo que nosotros buscamos. Muchas veces no crean que es tan simple como meter variables exógenas, que nosotros creemos, y ya, o sea, el modelo debe de pasar muchas pruebas para que pueda no rechazarse que es un modelo, pues, aceptable, un modelo decente, que los parámetros, los coeficientes te van a dar los valores poblacionales o lo más cercanos a ellos. Primer supuesto es el de linealidad en los parámetros. Miren, no sé si ustedes alcanzan a ver, voy a aplicar un poco de zoom, me parece que así se aprecia mejor. Esta es una ecuación general para un modelo econométrico. No sé si ustedes recuerdan, tenemos aquí la variable endógena, que está representada por Y, un intercepto, el punto de origen, y acá tenemos una serie de variables exógenas, x1, x2, junto con sus parámetros asociados, beta 1, beta 2, hasta las beta k y xk que ustedes gusten, más un término de error. Entonces, donde beta 1, beta 2 y beta 0 son parámetros constantes, desconocidos, de interés, y u es un error aleatorio, término de perturbación no observable. Ahora, ¿a qué se refiere con linealidad de los parámetros? Esto es una parte muy importante, porque la linealidad de los parámetros nos dice que básicamente las betas deben de ser lineales necesariamente para la estimación de mínimos cuadrados ordinarios, que es la primera estimación que estamos estudiando. Hay estimaciones que pueden contemplar parámetros no lineales. ¿A qué me refiero con no lineales? La linealidad se refiere a que estos parámetros no deben de estar ni en logaritmo ni en exponente, ¿vale? Entonces deben de ser de forma lineal, o sea, exponente 1, para que puedan ser estimados por MCO. ¿Por qué? Porque MCO, si los parámetros poblacionales no fueran no lineales, pues ahí hay un error de especificación. O si no fueran lineales y nosotros le metemos lineales, también hay un error y MCO no es capaz de estimar eso, salen parámetros sesgados. Entonces, ¿qué es lo que sí nos permite? Nos permite tener no linealidad, pero en las variables exógenas. De modo que yo puedo establecer un modelo donde cada una de las X, de las variables exógenas, puedo proponer que sean logaritmos o puedo proponer que sean potencias, o sea, formas no lineales, mientras no afecte a los parámetros, que en este caso son las betas. Esa es una parte muy importante. Un ejemplo muy rápido para que me puedan entender. Miren, la econometría también funciona muy bien con lo que son organismos, o sea, organismos vivos como las células, como los virus. ¿Por qué? Porque a través de tú tener una muestra del comportamiento de un virus el comportamiento de un virus en entorno, tú puedes tratar de modelar eso. Y como ustedes pueden saber, los virus y las poblaciones se comportan de manera exponencial, ¿vale? ¿A qué me refiero? O sea, tú tienes 2 personas y de esas 2 personas, digamos, salen otras 2 y de esas otras 2 salen otras 2. Entonces, si antes teníamos 2, después tenemos 4, luego tenemos 8 y va creciendo de forma exponencial la población. O sea, se multiplica de una velocidad muy rápida. Entonces, para ese tipo de modelado no se pueden establecer con supuestos lineales, porque una población no crece lineal, una población crece exponencial. Otro ejemplo son, por ejemplo, las tasas de interés. Entonces, esas formas funcionales no lineales tienen otros métodos de estimación, ¿vale? Como los mínimos cuadrados generalizados. Pero aquí lo que nos interesa es únicamente el método de MCO, que nos dicta que deben de ser forzosamente lineales los parámetros, o sea, las betas. Mientras sí pueden ser no lineales las variables exógenas, como aquí se los estoy escribiendo. ¿Vale? Ese es un supuesto muy importante. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Solo quiero que como queden claro estos 4 supuestos. Segundo supuesto, muestreo aleatorio. Se tiene una muestra aleatoria de no observaciones que sigue el modelo poblacional del supuesto anterior, ¿vale? Básicamente es lo que te dice es de que si tú tienes un fenómeno, como les digo nuevamente, el tipo de cambio, las masas monetarias, el MEXBOL, las tasas de interés, se debe de tener una muestra significativa de
de eso para que así a través de esa muestra uno pueda hacer inferencia y a través de las betas muestrales se llegue a las betas poblacionales. Tercer supuesto, no colinealidad perfecta. En la muestra y por lo tanto en la población ninguna de las variables independientes es constante y no hay ninguna relación lineal exacta entre las variables independientes. Ese es un tema muy importante. Les digo nuevamente, ahorita lo vamos a ver. Este supuesto es muy importante porque es bastante relevante que no haya relación lineal perfecta entre los regresores. Voy a regresar aquí a la ecuación que teníamos justo acá arriba. Si ustedes proponen un modelo econométrico, ejemplo, para estudiar, no lo sé, el consumo, ¿vale? El consumo de las personas en la Ciudad de México. Y ustedes dicen, ¿sabe qué? Para mi modelo yo voy a contemplar los salarios, voy a contemplar las tasas de interés, voy a contemplar la inflación, las exportaciones, importaciones, etc. Ustedes están contemplando cada una de las variables exógenas, X1, X2, X3, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se refiere a este tercer supuesto y por qué es muy importante? Entre esas variables exógenas no debe de haber una relación directa ni una forma funcional lineal. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, ustedes metan, digamos, el salario medido en dólares y el salario medido en pesos. O sea, al final de cuentas termina siendo lo mismo, solamente que están en diferente unidad de medida, pero en sí los parámetros son los mismos, o sea, no cambia su comportamiento ni su variación. En todo caso, esto nos va a tener problemas al momento de estimar el modelo por un problema en la reversión, en la inversa de la matriz. Entonces, cuando tú tienes una forma funcional totalmente idéntica de una variable exógena x1 a otra variable exógena x2, la matriz, el determinante te sale 0 y un determinante 0, pues ustedes conocen que son infinitas soluciones para el sistema. Por lo tanto, no va a haber ninguna solución específica y el modelo no tiene una solución. Entonces, no sé si a ustedes les llegó a pasar cuando metían a Ibius sus variables exógenas, algunas veces arrojaba un mensaje que decía regresors may be perfectly collinear o regresores pueden estar perfectamente colineados. A eso se refiere. No es posible estimar si tienes dos variables exógenas idénticas, ¿vale? Esa es la colinealidad perfecta. Ahora, ¿cuál es la flexibilidad de esto? Todas las variables se van a relacionar en un cierto punto porque son variables económicas. Esto tiene que ver un poco con los temas de especificación y de identificación de los modelos. Pero, o sea, si yo estoy modelando el consumo de la Ciudad de México y meto los salarios junto con las exportaciones, digamos que los salarios y las exportaciones van a tener alguna relación, porque naturalmente, imagínense ustedes, si aumentan los salarios, entonces porque más personas están teniendo trabajo, a lo mejor la industria se está moviendo más rápido y esas industrias están exportando más o están importando más, demandando más materias primas. Entonces hay una relación entre los salarios y las exportaciones. Ese supuesto nos dice, es que no puede haber una relación entre las variables exógenas. Sí la puede hacer, pero hay que tratar de que sea lo mínima posible, ¿vale? Acá lo que nos dice es, no hay colinealidad perfecta, o sea que literalmente metas dos variables iguales. Wooldridge lo que te dice es una frase muy padre y es, si ya tienes una variable y metes otra que es igual, entonces ¿para qué necesitas la primera? Si te están aportando la misma información, ¿vale? Entonces, eso es un supuesto muy importante. El supuesto 3 permite que las variables independientes estén correlacionadas, que es lo que les digo. Lo único que no se permite es que estén perfectamente correlacionadas, o sea, que sean idénticas, ¿vale? Ahora, importante, el supuesto 3 tampoco satisface si el tamaño de la muestra n es demasiado pequeño en relación al número de parámetros que se estiman. Esta es una de las cosas muy importantes, el problema de la micronumerosidad. ¿A qué se refiere este problema? Este problema es de lo que yo más he visto en la escuela que llega a pasar cuando luego en las clases se presenta un modelo con 10 variables exógenas y 20 observaciones, ¿no? O sea, que les dan como el modelo que nosotros hicimos en Excel, ¿vale? Esos modelos como de librito. Lo que pasa con esos modelos es de que el tamaño de la muestra no es lo suficientemente grande. Entonces, si tú tienes más parámetros, o sea, más variables exógenas que observaciones en el modelo, va a haber muchos problemas de multicolinealidad, bueno, de colinealidad, y va a haber, digamos que hay un enorme problema ahí con los grados de libertad, que se están comiendo básicamente casi un tercio de la muestra. Entonces, en la bibliografía, por ejemplo, Bujarati y Porter, lo que ellos recomiendan es de que mínimo, una muestra debe de ser de 150 observaciones aproximadamente.
sea, si tiene menos de 50, mejor ni estimes ese modelo, porque los parámetros van a salirte insesgados, no van a ser iguales a los poblacionales, y básicamente va a ser muy difícil modelar eso porque no hay la suficiente información para que el modelo aprenda. Ahí, eso es muy importante en el análisis de regresión porque es de los primeros tópicos que se enseñan cuando uno está aprendiendo Machine Learning. Entonces, el Machine Learning, una variante de la inteligencia artificial, lo que lo caracteriza es de que aprende a través de los datos que tú le vas metiendo. Entonces, si no hay suficientes datos en la muestra, el modelo no, la máquina no puede aprender. Entonces pasa lo mismo de aquí, o sea, los datos de libertad comen el modelo, los parámetros no sirven y lo que te van a reflejar no es verdad, no son los parámetros verdaderos. Ahora, por eso es que es muy importante tener muestras grandes, o sea, muestras representativas de todo el proceso. Si uno se va, por ejemplo, acá a la Reserva Federal y uno busca estimar un modelo, no lo sé, de los salarios, si uno contempla la inflación, por ejemplo, este de acá, la inflación de los Estados Unidos, se trate de abarcar la mayor cantidad de datos posibles, tomar datos mensuales de 10 años o tomar datos diarios. En el modelaje de los activos financieros se vuelve un poco más estricto, o sea, ya el modelaje ya se vuelve mucho más complejo, no siempre funciona. Entonces, siempre el propósito es abarcar muestras grandes, siempre es el propósito, ¿vale? Porque como la ley de los grandes números, entre más grande sea la muestra, mayor nuestros parámetros muestrales se van a acercar a los poblacionales. O sea, las betas que nosotros estimemos van a ser idénticas a las betas que realmente sucedieron. De ahí el modelaje que sea idéntico. ¿Vale? Luego, acá este último supuesto, son como 8 o 10 supuestos en total, pero ahorita nada más a ver qué son los más relevantes. Media condicional 0, que es una de las cosas más importantes. El valor esperado del error dado los valores de las variables independientes es 0. En otras palabras, la esperanza de U, dado x1, x2, todos los regresores que nosotros querramos meter, va a ser igual a 0, ¿vale? La esperanza es algo así como el promedio, ¿vale? Entonces, lo que nosotros esperamos es que U, pues su valor sea 0, ¿no? O sea, sea completamente una variable aleatoria que oscile a veces 0, 0.5, 0.2, pero nunca se salga de así, no tenga comportamientos sistemáticos, o sea, no crezca de alguna manera y se salga por arriba de una desviación estándar, lo que en series de tiempo se le conoce como un ruido blanco, ¿vale? Un proceso estocástico con media 0, covarianza 0, varianza 0, ¿vale? Entonces, por ejemplo acá, si el verdadero modelo tiene el logaritmo del salario como variable dependiente, pero en el análisis de regresión se usa wage como una variable dependiente, entonces los estimadores estarán sesgados. Acá hay un tema con las especificaciones de los modelos. Hay una prueba. Esa prueba también se las voy a enseñar. Es la prueba de Ramsey Reset. Lo que hace Reset es probarte una correcta especificación del modelo. O sea, que si el modelo poblacional tiene a lo mejor una beta cúbica, tu modelo tenga una beta cúbica. O sea, tú fuiste capaz de especificarlo bien. Si no lo hiciste así, pues Ramsey Reset te va a decir que posiblemente, o sea, no se rechaza de que el modelo no esté bien especificado. ¿Vale? Ahora, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda. O sea, son 4 supuestos fundamentales que ahorita nos van a servir para el modelado de este modelo, vaya, vale la redundancia. Por el momento todo bien, Isla. Todo bien. Perfecto, gracias. Entonces les digo, miren, yo sé que si a veces no estamos muy familiarizados con esto de la bibliografía, con esto y que el otro, suena como es complicado. Sí, dime. Escribieron en el chat una Ok. pregunta. Disculpa, es que No, es de lo de que se inició la grabación. Ok, dice, ok, es Alessandro, dice, ¿para qué sirve log o ln en una ecuación para estimar? Ok, mira, en la parte de los logaritmos, lo que te permite es, en primera, cambiar una escala de medida sin comprometer el comportamiento de la serie. ¿A qué me refiero? Digamos, por ejemplo, a ver, voy a abrir una serie en este momento. Acá tengo utilidades, Fred. Vamos, por ejemplo, con la tasa de interés, los fondos federales. Ok. Bueno, es un comportamiento bastante extraño. Pero imagínense que es una serie de tiempo convencional. Ahora voy a poner otra. A ver, Gross Domestic Product, el PIB. Acá está. Este es el PIB de los Estados Unidos, ¿vale? Está medido casi desde los años 50. Vamos a ir un poco más para acá. Miren, lo que pasa con los logaritmos, si tú te das cuenta que el PIB está medido en
creo, billones de dólares, ¿vale? Esa es su unidad de medida. Ahora, ¿qué te hacen los logaritmos? Los logaritmos tienen una gran ventaja, de hecho tienen varias aplicaciones en las finanzas también, pero lo que te hacen es cambiar la escala de medida, o sea, esta escala te la vuelven más pequeña, pero no te cambian el comportamiento de la serie, o sea, básicamente es como si yo acá en vez de 22,000 pusiera 22, ¿vale? Le quitara 3 ceros. Únicamente estoy cambiando la escala de medida, la estoy haciendo más chiquita, pero no le estoy cambiando los picos o los componentes estacionales que tenga esta serie, ¿vale? Únicamente estoy cambiando la escala de medida. De ahí la cuestión de por qué muchas veces hay como que cierta inconformidad en como cuando no cuadra un modelo econométrico y a algunos profesores dicen, pues métele logaritmos y ya. O sea, si se dan cuenta, los logaritmos únicamente van a bajar la escala de medida, lo que posteriormente ustedes se darán cuenta que puede reducir algunos outliers o puntos atípicos en la varianza y reducir un poco la heteroscedasticidad o ajustar el Durbin-Watson, ¿no? Lo que es básicamente la correlación entre los errores. Pero no en sí, o sea, no crean que le están haciendo nada. Es como si ustedes agarraran una imagen y le hicieran zoom o le quitaran zoom. O sea, básicamente yo la estoy haciendo más chiquita, pero no le estoy cambiando nada a la página. Lo mismo pasa con los logaritmos aplicados a las series. Logran cambiar escalas de medida, pero no comprometen comportamientos propios de la serie. Entonces, es una cosa bastante interesante. ¿Cuándo se pueden usar? Se utilizan en algunas especificaciones a los modelos, por ejemplo, de las exportaciones. A veces es mucho más conveniente trabajar con el logaritmo de las exportaciones, ya que te permite tener unidades de medida más pequeñas y a la computadora le facilita más procesarlo, o simplemente algunos comportamientos se procesan mejor con logaritmos, ¿vale? Son temas, les digo, bastante interesantes. Por el momento, pues únicamente como que tomar en cuenta eso, que únicamente cambian escalas de medida, ¿vale? Las formas cuadráticas, pues lo que hacen, ustedes saben lo que es un cuadrado, pues únicamente exponencia, ¿no? El comportamiento de un fenómeno, como lo vimos, por ejemplo, con la varianza. O sea, lo que causa elevarlo al cuadrado es de que los puntos más cercanos a la media apenas se eleven, pero los puntos más alejados tengan un despegue en cañón. Entonces, la especificación en aplicar logaritmos, en aplicar potencias, digamos que deben de tenerse, o sea, los debes aplicar únicamente cuando la teoría te dicta que lo hagas, ¿vale? Esta es también de las partes donde yo he detectado que hay más problemas entre la comunidad a la hora de elaborar sus modelos. O sea, de que la teoría está sumamente descuidada al momento de hacer un modelado. Entonces, por eso es que a veces los estimadores no dan, por eso es que a veces tienen R's cuadradas muy bajas o que esto y que el otro, o tienen altas, pero básicamente es una regresión espuria, ¿no? O sea, una regresión que no tiene nada de sentido. Entonces, aquí lo que manda es la teoría económica, ¿vale? Si la teoría económica te lo dice, aplícalo. Entonces, es algo muy, muy importante que tienen que tomar en cuenta ustedes a la hora de elaborar su modelo. Tiene que ser sustentado por la teoría, sumamente sustentado por la teoría. Ya después se flexibiliza un poco con los modelos Arch. Pero eso es muy importante. O sea, si la teoría te dice que así va, así va. Y ahorita les voy a explicar un poco eso. Tiene un poco que ver con la capacidad, bueno, con la probabilidad de cometer un error tipo 1 o un error tipo 2, ¿vale? No rechazar una hipótesis nula cuando es verdadera o rechazar una hipótesis nula cuando es falsa. Básicamente algo así se llama. Pero bueno, vamos por parte. Para eso es lo que pasa con los logaritmos. Únicamente son sustentados por la teoría. Les digo nuevamente, por ejemplo, Wooldridge. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer a Wooldridge. Wooldridge es un libro de econometría, es este de acá, que lo que hace a lo largo del libro es estimar diversos modelos sobre los salarios, la probabilidad de tener hijos, el ingreso de las personas. Entonces, él ocupa mucho el logaritmo del salario, pero en la especificación te menciona que a veces es por facilidad de manipular los datos, porque es más fácil cointegrarlos de una forma, digamos, en una sola ecuación al momento de sacar logaritmos, ¿vale? Entonces, esa es más o menos la especificación. Mi respuesta, resumen, de acuerdo a lo que diga la teoría, ¿vale? Por eso es que uno tiene que conocer muy bien para qué son los logaritmos y las potencias, porque así uno puede decir, es que, por ejemplo, yo le apliqué logaritmos a las exportaciones porque esto, o le apliqué logaritmos al crecimiento de la población, no lo sé. Más o menos por ahí va. Ahora, primer supuesto, parámetros forzosamente lineales. En el momento en que un parámetro no sea lineal, o sea que un parámetro sea logarítmico o un parámetro sea exponencial, si tú lo estimas por MCO va a haber error. MCO no capta comportamientos no lineales, únicamente capta comportamientos lineales.
Entonces, si mi modelo es no lineal y lo estimo por MCO, va a tener muchos problemas. A lo mejor y no se dan cuenta luego, pero los parámetros van a estar sumamente sesgados. Para eso existen otro tipo de estimaciones, como ya les dije, como los mínimos cuadrados generalizados, que contemplan parámetros no lineales, que es lo que veíamos en modelos econométricos, modelos no lineales. Bueno, ahorita no nos vamos a adelantar tanto. Linealidad en los parámetros. Muestreo aleatorio, una muestra significativa. No hay colinealidad, no tienen por qué meter variables demasiado parecidas. O sea, básicamente que una sea forma funcional de otra, o sea, que yo meta X y después ponga 2X, ¿no? Cuando es la misma variable. O sea, no puedo meter el salario y luego en otra variable salario multiplicado por 2. O sea, eso lo que te va a dar es un buen de colinealidad perfecta y los parámetros no va a ser posible que se estimen. Ok, son los tres supuestos más importantes. Media condicional 0. Básicamente el error debe ser igual a 0. Este también es bien importante. No debe de haber problemas de heterocedasticidad. Eso es varianzas constantes y variables omitidas, que es lo que les quería comentar. Bueno, los dos temas que a mí me gustaría más tratar el día de hoy, lo que son los problemas de variables omitidas y variables redundantes, ¿vale? Esto es un tema bien interesante porque cuando uno estima un modelo y nota que los residuos se comportan de una forma básicamente sistemática, o sea que está captando crecimientos o decrecimientos en algún momento del tiempo, muy probablemente sea por un sesgo de variables omitidas. Se nos olvidó meter una variable relevante al modelo y esa variable se está metiendo dentro de U. Entonces, por eso es que toma comportamientos sistemáticos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. En este ejemplo, voy a poner un poco esto para acá. Yo cargué una base de datos. Bueno, esta base de datos fue la que se utilizó para el modelaje del precio del barril de petróleo. Esta variable que ustedes ven acá que dice mezcla MX es el precio del barril de petróleo y todas las variables a su derecha son cada una de las variables exógenas. Ejemplo, las exportaciones de México, exportaciones de Estados Unidos, de Rusia, de China, importaciones de China, el precio del petróleo West, el precio del Brent. El West es el petróleo que se comercializa en los Estados Unidos, sale de Texas, y el Brent es el que se comercializa en Europa. El petróleo de Dubái, la especulación que hay en torno al West, el precio del gas, etc. Son 28 variables exógenas. Ahora, acá tenemos una matriz de correlación. ¿Qué nos va a decir la correlación? Vale, no sé si alguno de ustedes recuerde qué es la correlación que existe entre dos variables. Aquí sí me gustaría como que necesitar su participación. A ver si alguno de ustedes se recuerda cuál es la correlación. ¿No es el grado de relación que existe entre las variables? Exacto, lineal. Eso es muy importante. Grado de asociación, bueno, nivel de asociación lineal, de relación lineal. Este es un tema bien interesante porque no hay forma en que la correlación capte comportamientos no lineales. O sea, si por ejemplo el barril de petróleo tiene un comportamiento exponencial con las importaciones de China, no lo va a captar el coeficiente de correlación, ¿vale? Es muy importante únicamente que se resalte que, digamos, te da una idea de cómo es la relación entre dos variables, pero únicamente relación lineal, ¿vale? No otro tipo de relación. Nuevamente, o sea, este tipo de análisis no conlleva digamos, ni una regresión ni causalidad, ¿vale? O sea, acá no podemos saber qué variable causa cuál, ni podemos saber en qué grado afecta a una a otra, únicamente la relación que tienen, que es un buen primer vistazo para ver si las variables tienen algún tipo de relación entre ellas. Se dan cuenta acá, se ve padre, un poco difícil de leer, entonces yo imprimí, gracias a la librería Seaborn, este gráfico de calor. Entonces, este gráfico de calor lo que nos va a decir es, entre más rojo sea, más fuerte es la relación lineal entre las variables. Si es más claro, es menos, y si es azul, pues es negativa, ¿vale? Es un diagrama de calor. Si ustedes se dan cuenta, hay variables, por ejemplo, el precio del petróleo de Dubái tiene una relación bastante alta respecto a lo que es el Brent. ¿Se dan cuenta? O sea, son relaciones lineales muy, muy altas. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, los impuestos. Estos son taxes, los impuestos que existen por importar mercancías. Ya saben, como que aranceles, tipo de esas cosas. Entonces, si se dan cuenta, tienen relaciones negativas con cada una de las variables. Podría ser tal vez de que entre más impuestos haya, menos exporta, y entre menos impuestos haya, más exporta,
¿vale? Entonces hay una relación inversa entre las variables normalmente que existe acá, por ejemplo, la extracción del gas, de la plata, creo que ese es el empleo, no sé, no me acuerdo cómo la metí. El Standard & Poor's, el IPC, el MOEX, que es la bolsa de Rusia. Entonces, se dan cuenta, nos dice qué variables tienen bastante relación, qué otras no tienen tanta relación lineal y qué otras tienen, por ejemplo, relaciones lineales negativas, ¿vale? Relaciones lineales negativas, una crece, otra baja, o viceversa. Entonces, es un buen primer vistazo, o sea, únicamente es eso, o sea, es como darse una idea de si realmente las variables tienen relaciones con ellos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en este cuadro, pues más o menos son todos los petróleos que existen, el West, el Brent, el Dubai, respecto a otros tipos. Entonces, sí hay mucha relación, o sea, el comportamiento que tenga el Brent, el West Texas, la mezcla mexicana, el que exporta a Dubái, o sea, los Emiratos, Rusia o China, pues sí tienen bastante relación entre ellos, vaya. Pues, entonces, una primera buen vistazo. Acá tengo las gráficas individuales, así es, o sea, es la mezcla mexicana respecto a todas las variables. Por ejemplo, mezcla mexicana con mezcla mexicana, pues una relación lineal, positiva, ¿se dan cuenta? Lógico, pues es la misma variable, pero por ejemplo la mezcla mexicana con las exportaciones de México. Relación lineal, notablemente un poco dispersa, pero pues bastante cercana. Si quieres ver el coeficiente, pues lo buscan acá, ¿no? En la matriz. Y ahí les dice que tanto del 0 al 1 tienen relación lineal. Y lo mismo con todas las otras variables. Si se dan cuenta, pues esta relación es bastante cercana, ¿no? O sea, la mezcla mexicana con el petróleo Brent. O sea, es una relación muy cercana que tienen entre los dos, son parecidas, pero únicamente relación lineal. Nuevamente repito, no nos da quién causa cuál, ni nos da en qué grado afecta a una. Pero mientras hay unas muy relacionadas, disculpen, hay otras un poco más dispersas. Entonces, acá no hay una relación tan marcada, por ejemplo, entre la mezcla mexicana y la especulación que hay. Me parece que esta de Tassi es de Arabia Saudita, como la bolsa de Arabia Saudita. No estoy muy seguro, pero algo tiene que ver con ellos. Acá hay una relación positiva, un poco marcada. Acá hay más dispersión estos se llaman diagramas de correlación, o scatter en inglés. Te miden pues la relación lineal entre dos variables. Esta es la bolsa de Shanghái de los chinos. Entonces, hay una relación, digamos que notablemente positiva, pero bastante dispersa entre estas dos variables. Que hay relaciones un poco más complejas. Pero bueno, no nos vamos a concentrar tanto en eso. Vamos a seguir. Ok. Luego tenemos la estimación del modelo. Acá lo que se hizo fue de que acá ya tenemos la estimación del modelo como tal, ¿vale? Ya tenemos a Y más el intercepto más beta 1x1, que por ejemplo acá x1 pues son las exportaciones de México, más beta 2x2, que son las exportaciones de Estados Unidos, más beta 3x3, etcétera, etcétera, hasta tener creo que beta 20. Me parecen como 20 variables o 25, no recuerdo muy bien. Ahora, esta parte sí es bastante interesante. La interpretación de estos resultados. Este es, bueno, un clásico output, te lo arrojan todos los programas de estadística, eViews, R, Gretel, qué sé yo. Pero bueno, ¿qué es lo que más nos debe de interesar de aquí? Básicamente son 4 parámetros fundamentales, lo que el doctor Alan le dice la Santa Trinidad, ¿no? Primero, coeficientes, o sea, bueno, no, las probabilidades, mejor dicho. O sea, básicamente las probabilidades, ahorita se las voy a explicar, no se preocupen, para que igual, si ya lo saben, pues refresquen un poco de memoria, si no lo saben, pues lo aprendamos hoy. Son p-values que lo que te dicen es si realmente esa beta te está aportando información, ¿no? Si es relevante para el modelo o si no lo es. R cuadrada, el ajuste, lo que en los libros se le pone en punta de ajuste, básicamente es qué tan preciso fue la estimación. Bueno, ¿qué tan bien se ajusta los parámetros muestrales a los poblacionales? Y el Durbin-Watson, ¿vale? Para ver si existe autocorrelación serial positiva o negativa entre los residuos. Ahora voy a ir explicándolos uno por uno. Acá, p-values, ¿no? En eViews también se los arroja, no sé si ustedes se acuerdan. También, ahorita si quieren les abro el output. A ver, acá tenemos, creo que es este. Ok, creo que sí es este. Por ejemplo, este modelo. ¿Se dan cuenta? Es básicamente lo mismo. O sea, acá con menos variables, pero tenemos tanto los coeficientes, los p-values, el R cuadrada y el Durbin-Watson.
O sea, estos tipos de salidas de datos aparecen en la mayoría de los programas porque es la información que necesitamos de primera cuenta. Ah, y el F, el estadístico F. Bueno, vamos acá con Python. ¿Cómo funciona esto? Miren, no sé qué tanto recuerden ustedes lo que son las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis pues evalúan precisamente eso. Se tiene una hipótesis y a través de un estadístico o de un valor se evalúa si se rechaza o no se rechaza esa hipótesis. En este caso, para los p-values, lo que tenemos es una hipótesis nula de que esa beta es igual a 0. ¿Vale? Si ustedes pueden recordar, si una beta es igual a 0, eso implica que no está aportando información relevante al modelo. ¿Vale? Es una variable que no encaja, ¿vale? No entra en la regresión, no se vuelve relevante en el análisis. Por otro lado, si la beta es diferente de 0, pues sí nos está aportando de cierta manera alguna información. ¿Cómo evaluamos eso? Este estadístico, este p-value, voy a hacer un poco de zoom, debe ser menor a 0.05. ¿Por qué 0.05? Porque estamos trabajando con un nivel de significancia del 5%. De hecho, por acá lo dice, creo. Bueno, por ahí lo dice. Si estuviéramos trabajando con el 99%, pues sería menor a 0.01, ¿vale? Así, lo más común es que siempre se trabaja con niveles de significancia del 95%, ¿vale? En este caso, pues buscamos que este estadístico sea menor a 0.05. ¿Qué implica que sea menor a 0.05? Eso implicaría que la beta es diferente de 0, o sea, que no se rechaza la hipótesis alternativa, ¿vale? Acá hay igual un tema bastante interesante en la forma en cómo expresar esto, de no rechazar o rechazar. Es bastante importante, porque yo me imagino, también me ha pasado, encontrar a personas que enseñan econometría, pero que siempre dicen acepto o no acepto, ¿no? O sea, el aceptar implica esto pasa, no hay de otra, ¿vale? Es ya lo que pasó y bye. Pero uno nunca sabe aquí en econometría si realmente esto te está reflejando los valores reales. Si hay un sesgo de variable omitida, si hay variables redundantes, si hay problemas en las varianzas o cualquier otro problema que te refleje que estos no son los verdaderos valores. Entonces, es mejor decir no rechazo. O sea, el no rechazar es no rechazo, pero no lo estoy aceptando, ¿vale? O sea, simplemente no rechazo que ese sea el valor verdadero, ¿vale? Pero uno nunca lo acepta porque puede cambiar en cualquier momento. Digamos, tiene una explicación mucho más compleja. Esa es la forma coloquial, como yo se los puedo decir. Únicamente manejen el rechazo y no rechazo. Muy, muy importante. Jamás digan acepto. Porque decir acepto es como, este es el mejor modelo y ya sí lo vendo o se lo muestro a alguien. Y no es cierto. O sea, realmente se debe hacer un proceso bastante más largo para determinar si sí son los coeficientes verdaderos, los más cercanos a los poblacionales. Ahora, a lo que estábamos. Estos de acá, si es menor a 0.05, no se rechaza la hipótesis alternativa de que la beta es diferente de 0. Por lo tanto, la variable nos está aportando información. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos parámetros que son mayores a 0.05, como es este caso, estas dos de acá, estas tres de acá, ¿vale? Entonces, cuando son mayores a 0.05, pues lo que pasa es que no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? O sea, no rechazo que estas betas son iguales a 0. Entonces, básicamente, lo que me puede decir es una aproximación de que esta variable no rechazo que no me esté aportando información, ¿vale? O sea, eso es lo que dice acá el análisis. Esta variable, esta beta es igual a 0, o sea, no te está aportando información, no es relevante, es buena candidata para que tú la saques de la regresión, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque no está aportando nada, al contrario te puede meter ruido. Acá vienen unos temas con lo de probabilidad de cometer un error tipo 1 o un error 2. Esos, si gustan, yo se los puedo explicar mañana, pero sí me gustaría mucho que ustedes lo investigaran. O sea, que escriban acá error 1 y error tipo 2. Error tipo 1 y error tipo 2. Básicamente, vean, o sea, tienen unas cosas que son interesantes, pero por el momento es eso. O sea, son buenas candidatas a salirse del modelo. Incluso esta, que es mayor a 0.05, ¿vale? Hasta el momento, pues no rechazo que eso pase. Pero, por ejemplo, acá el tipo de cambio, se dan cuenta, me salió no significativo. Acá lo que pasa es que, o sea, teóricamente no tiene sentido. ¿Cómo voy yo a modelar
el precio del barril de petróleo mexicano sin contemplar la paridad peso mexicano-dólar estadounidense. O sea, no tiene sentido, digamos, económico. O sea, no puedo saltarme esa variable porque es sumamente relevante al momento de elaborar la regresión. Entonces, personas, a veces, bueno, en nuestros primeros pasos en econometría decimos, pues mira, esta me salió mayor, bueno, bye, ¿no? O sea, no me sirve. No puedes hacer eso, o sea, no puedes hacer eso porque puede ser de que estés cometiendo un error tipo 1, ¿no? O sea, de que estés sacando una variable que sí te está aportando información, ¿vale? O sea, básicamente rechazar una hipótesis nula verdadera. O sea, puede ser que esta sea significativa, pero yo ya la estoy sacando. Entonces, estoy omitiendo variables relevantes al modelo. Y por otro caso, el error tipo 2 te dice, por ejemplo, si esta me sale significativa, el Brent, puede ser que no lo sea. Y si esta no me sirve, a pesar de que me dice que sí, y la meto, voy a contaminar todo el modelo. Porque estoy metiendo una variable que no me está sirviendo. ¿Vale? Ese es el error tipo 2. Entonces, a este punto, cometer un error tipo 2 es mucho más letal que cometer un error tipo 1. ¿Vale? El ejemplo que muestra, creo que de hecho Wikipedia, es un asesino en serie que está en juicio. Entonces, un error tipo 1 sería que si tienes un asesino en serie que está siendo juzgado, lo metas al bote, ¿no? O sea, a pesar de que era inocente, tal vez. No sé. O sea, el chiste es de que lo metas al bote a pesar de que era inocente. O sea, es como, pues ya ni modo, ¿no? Ya metimos a un inocente al bote. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si sí era culpable? O sea, si sí era asesino en serie y lo dejamos libre. O sea, ya dejamos a un asesino en serie libre. Lo mismo pasa aquí. O sea, un error tipo 1 es, esta variable me sirve, pero como acá me dice que no, yo la saco. Bye. Y pues ya bailó porque es una variable relevante y lo más probable es que se correlacione con el término de error y mi término de error no tenga una esperanza cero, sino se comporte de una manera extraña y tenga un chingo de problemas de heteroscedasticicidad. Ahora, el error tipo 2, pues es, por ejemplo, esta variable, no lo sé, las exportaciones de Estados Unidos, ¿no? O bueno, acá la plata, la cantidad de plata que se extrae. Me está diciendo que es significativa, pero tal vez no lo es. Y yo como digo, es significativa, la dejo en el modelo. Pues la dejas y ¡pum! Te da problemas en las varianzas, te da inconsistencias, te da cambios en las desviaciones, qué sé yo, ¿no? O sea, te contamina todo el modelo y fue peor. O sea, fue peor incluir una variable contaminada que sacar una variable buena. Entonces, es bastante interesante ese análisis. Por eso es que les digo, no rechazo. O sea, yo no rechazo que sea significativa, pero no lo estoy afirmando. ¿Vale? Hasta que le haga sus respectivas pruebas, y ahora sí ya puedo decir con evidencia estadística, evidencia empírica, de que esa variable es o no es significante, ¿vale? Pero nunca se establecen juicios a través de la primera vistazo, únicamente con las pruebas. Ahora, eso es con los p-values. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el R cuadrada? R cuadrada, pues, como igual dice el doctor, no menos del 99%. Bueno, del punto 99, ¿vale? Necesitamos ajustes precisos. Ustedes, luego cuando se hacen regresiones, por ejemplo, acá con pocas variables, por ejemplo, acá tengo una R cuadrada del 98, que no es mala, ¿saben? O sea, 98% de ajuste. Acá si vemos, por ejemplo, el ajuste, pues ahí se ve medianamente decente. Pero vean los errores. O sea, tienen comportamientos sistemáticos cañones. O sea, acá empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, casi a la par que esto. Entonces, ¿qué variable se nos metió acá que está haciendo que crezca? ¿Vale? Entonces son problemas de variables omitidas, donde nos están controlando los residuos dentro de sus bandas de ajuste. Una desviación estándar y una desviación estándar negativa. Entonces, esos son problemas posiblemente por problemas de variables omitidas en el modelo. Bueno, R cuadrada, punto 99, R cuadrada ajustada, punto 99. O sea, decente, ¿no? Lo que se espera. Si ya tienen R's cuadradas en ese tipo de modelos de punto 7, punto 5, o sea, ni les hagan caso, no son modelos que no sirven. Ya se darán cuenta que después, en otro tipo de estimaciones como la metodología Box-Jenkins o la metodología ARIMA, el R cuadrada se vuelve una variable ya no tan relevante, o en los modelos de probabilidad, ¿vale? O en los logísticos, ya no se vuelve tan relevante, pero por el momento, en ese tipo de modelos de estimación por variables múltiples, pues sí nos interesa bastante, porque nos va a decir qué tan bueno es el ajuste que se obtuvo. Ahora, ya tenemos dos, p-values y R cuadrada. Ahora, ¿cuál es el tercero? El estadístico F, ¿vale? Estadístico F. El estadístico F es uno de los más relevantes. ¿Por qué?
lo que nos dice el estadístico F es, las variables en su conjunto son significativas, ¿vale? O sea, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta tal. Digamos que en conjunto, si son o no son relevantes. La prueba de hipótesis funciona igual que con estas variables individuales. O sea, básicamente buscamos que sea menor a 0.05. Como ustedes se dan cuenta, pues yo tengo acá un número súper pequeño, nada más que está en notación decimal. O sea, 7.71 e a la menos 243, o sea, es como 0.0000. ¿Vale? Entonces, lo que nos está diciendo es de que efectivamente las variables en su conjunto, o sea, entre todas ellas trabajando, sí son significativas. O sea, hay gran probabilidad de que el modelo sí esté correctamente especificado. ¿Vale? Eso es lo que te mide el estadístico F. Ahora, ¿cuál es el cuarto? Durbin-Watson. ¿Vale? Acá sí me gustaría como que si tienen a la mano una pluma y una hoja, anotarán esto. El Durbin-Watson es un estadístico que debe de oscilar entre 1.85 a 2.15, ¿vale? Si nosotros encontramos el Durbin-Watson de nuestra regresión entre esos dos valores, ejemplo 1.90 o 2 o 2.10, qué sé yo, estamos libres de autocorrelación en los residuos. Por otro lado, si encontramos un estadístico Durbin-Watson abajo del 1.85, o sea, abajo de nuestro rango, tenemos autocorrelación serial positiva, ¿vale? Finalmente, si nosotros encontramos un Durbin-Watson arriba de 2.15, nuevamente arriba de nuestro rango, tenemos autocorrelación serial negativa, ¿vale? Es un estadístico muy importante porque te dice, en primera, que los residuos, por ejemplo, en este caso, tienen autocorrelación serial positiva, ¿vale? O sea, los residuos están correlacionados unos con los otros y lo podemos ver acá, como el comportamiento de unos está relacionado con el comportamiento de otros, cuando no debería de ser así, porque nosotros ya establecimos que la esperanza es cero, no hay autocorrelación en los residuos según los supuestos de MCO. Entonces, se están violando acá un supuesto. O sea, el supuesto te dice, no debe de haber autocorrelación en los residuos. Y acá mi modelo me está diciendo, bueno, sí lo hay. Pero les digo, nuevamente acá la cuestión es encontrar por qué. Nuevamente, posiblemente problemas de variables omitidas, varianzas grandes, errores de especificación, ¿vale? No lo sabemos. ¿Cómo lo sabremos? A través de las pruebas. Por eso es que las pruebas se vuelven tan relevantes en el análisis de un modelo. Ahora, acá igual les quiero preguntar, ¿tienen alguna duda con estos 4 parámetros relevantes? P-value, R cuadrada, F y Durbin-Watson. De momento no, bueno, no me importa. Ok, perfecto. Diego, Fátima. No, ninguna, tampoco de mi parte. Ok, perfecto. Entonces, No, de bueno, momento no, gracias. vale, gracias. Se dan cuenta, es bastante interesante, ¿no? O sea, ya una visión un poco diferente a como a veces se nos había presentado, ¿no? Es realmente relevante. Entonces, acá lo que pasa con los coeficientes, pues son los valores que arrojan las betas, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan en el modelo que hicimos de ejemplo acá en la clase, nosotros calculamos las betas a mano y también las calculamos con... parece que es acá estaban los valores de las betas, que eran estos de acá. Entonces acá tenemos el intercepto y tenemos beta 1, ¿vale? Que son los coeficientes. Igual nos los arrojaban acá en la regresión que nosotros hicimos. Acá... No. Acá. Intercepto 37 y la primera beta 3.16. Lo mismo pasa aquí. Que son los coeficientes, o sea, el grado de impacto, ¿no? O la pendiente, por así decirlo. Entonces, esta se vuelve una de las partes más interesantes. Ya, si nosotros logramos controlar los residuos, nuevamente tenemos Durbin-Watson pues de 2, o sea, libre de autocorrelación, R cuadrada de 99, estadístico F de 0, probabilidades pues de 0, no sé, o sea, que el modelo esté bien y ya los errores controlados, ya podemos utilizar los coeficientes, ¿no? Para explicar y decir, ¿sabes qué? Es que ante, no lo sé, movimientos en las exportaciones de Rusia, tendrás una variación del 0.9 en el precio del barril de petróleo, ¿no? O sea, para ella la explicación ya se vuelve certera, ¿vale? Y es lo que se busca con el análisis de regresión al final de cuentas.
Entonces, estos ya son los estadísticos que ya se usan cuando el modelo ya está bien controlado, ¿vale? Cuando ya se volvió un buen modelo. Son los coeficientes, nuevamente, pues lo que te arrojan las betas. La desviación estándar. Estos temas, digamos, ahorita no se preocupen tanto por ellos. Ya después, pues, si son curiosos, pues ya los pueden investigar, pero por el momento nos quedamos con estos 4. Y bueno, acá tenemos lo que es Harke-Vera para la normalidad de los residuos. Este valor debe de ser, me parece que de 6. Ok, sí. El Harke-Vera, bueno, ya había dicho el doctor que se tenía que investigar, pero básicamente es una prueba para la normalidad de los residuos. O sea, si los residuos realmente se distribuyen como una normal estándar, con media cero, varianza constante, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, está muy cercano a 6. Entonces, pues sí es muy probable que los residuos sí se logren comportar de una manera, de una forma, como una normal estándar, como una campana gaussiana. La curtosis es no sé si se acuerdan, es la altura de la curva, si es una leptocúrtica, una platicúrtica o una mesocúrtica. Esa curtosis debe de ser de 3, entonces acá tenemos 3.5, ¿no? Medianamente. Sesgo de 0.27, no, un sesgo no muy marcado, pero sí hay sesgo, ¿vale? En la distribución. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, acá los criterios de verosimilitud. Por ejemplo, acá también te los muestra ellos. Les digo, son estimaciones convencionales. Acá los tenemos. Criterio de Akaike, de Schwartz y de Hanna-Quinn, ¿vale? Criterios de verosimilitud. Estos igual ya, si ustedes gustan, los vemos después. Son bastante relevantes ya al momento de comparar modelos. Porque ustedes se darán cuenta, cuando ustedes quieren estimar un modelo, van a tener un chorro de modelos como yo acá. Son un modelo con 6 variables, con 7, con 8. Luego le fuimos quitando que esto y que el otro. Y al final, ¿cómo decidimos cuál modelo es el verdadero? Sabiendo que ya controlamos todo. Bueno, gracias a los criterios de verosimilitud. Son los criterios de desempate entre los modelos. Bueno, tenemos acá nuestra regresión. Pasamos de ella. Acá tenemos el ajuste. Si ustedes se dan cuenta, es un ajuste pues decente. O sea, se ve padre. Sin embargo, hay periodos donde no se ajusta tan bien. Si ustedes se dan cuenta, en este pico que hubo acá, pues se logró modelar bien, se logró ajustar, pero posteriormente en estos picos de acá, que fueron más o menos como por el 2012, pues ya no. O sea, el ajuste sí discrepa mucho de lo que realmente pasó. La línea azul, lo que sí pasó, o sea, la función de regresión poblacional. La línea naranja, lo que yo fui capaz de estimar, o la función de regresión muestral. Entonces se dan cuenta, pues ya, bueno, casi a partir de 2012, pues como que sí el modelo no sirve tanto. Les digo nuevamente, posiblemente por problemas de variables omitidas. Acá tenemos el comportamiento de U. Acá vean, es donde más hay variación, o sea, hay comportamientos sistemáticos en U. Y acá tenemos los dos periodos que yo les decía. Digamos que esta gráfica es como si ustedes le hicieran zoom a esto. O sea, únicamente es extraje los datos de este periodo y se los puse acá para que los vieran así como que más grandes. Entonces, se dan cuenta, pues sí hay bastante discrepancia. Hay que ver, o sea, aquí ya es cuando entra la labor de investigación. Hay que ver qué pasó en ese periodo para conocer qué variable estamos omitiendo. En la elaboración del trabajo que a ustedes se les compartió, que es precisamente el DC del petróleo, el análisis está un poco acá abajo. Bueno, acá están las gráficas de correlación, la estimación, la normalidad de los residuos. Vean ustedes que pues sí, medianamente se compone como una normal. Sin embargo, pues está un poco alta, tiene acá pues unas colas un poco pesadas. Entonces hay que mejorar eso. Acá están los de COSUM. Acá está el análisis. Entonces permítanle, déjenle un poco de zoom. Entonces acá yo hice un pequeño análisis de lo que había pasado en algunos periodos, o sea, como sucesos relevantes, ¿vale? Para conocer cuál posiblemente eran las variables que a mí se me habían, bueno, que había omitido en el análisis. Entonces tenemos, por ejemplo, a inicios de este siglo, la burbuja.com, una crisis en Estados Unidos, que fue durante el sexenio de Vicente Fox. Luego tenemos la crisis de las hipotecas subprime en el 2008, durante el mandato de Calderón. Y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues tenemos el descartamiento de una refinería, la desaparición de Iguala, el famoso gasolinazo, ¿no? Entonces, son sucesos económicos
que pues sí tienden a alterar mucho el comportamiento de la serie, como ustedes pueden vean acá cómo estuvo la crisis de las hipotecas, cómo cayó el precio del barril, y pues es una buena idea para saber qué variable pues estamos omitiendo. En este caso pues gran parte del problema fue por los futuros del petróleo que no se incluyeron. También tenemos una crisis marcada en Venezuela, o sea, hubo muchos factores que se olvidaron modelar en ese entonces. Digo, nuevamente, este modelo yo lo elaboré la primera vez que tomé econometría, hace ya pues más de un año, año y medio, pero pues sí fue un ajuste bastante padre y ya después pues posteriormente se trató de corregir. Pero eso fue básicamente el análisis que se hizo para determinar qué posibles variables habían sido omitidas. Ahora, acá tenemos, les digo nuevamente, ese zoom. Ya estas grafías se ven más bonitas. Luego acá. Inclusión de variables irrelevantes o sobreidentificación del modelo. ¿Vale? O sea, ¿qué significa cuando nosotros metemos variables que no están aportando al modelo? ¿Vale? O sea, que no están dentro de la ecuación poblacional, no nos están aportando información, o pues sí son irrelevantes, ¿no? Como el nombre lo dice. Significa que una o más variables independientes está incluida en el modelo cuando la población no tiene ningún efecto parcial sobre Y. Sobre Y. Ahora, suponiendo el modelo, digamos que este es el modelo poblacional, o sea, lo que realmente pasó, a lo que nosotros queremos llegar. ¿Vale? Este de acá. Eso es lo que nos estimamos. Dice, X3 es una variable que no tiene ningún efecto sobre Y, o sea, es irrelevante, no nos está aportando nada, lo que significa que beta 3 es igual a 0, y en términos de la esperanza condicional, el tener a X3 es exactamente igual que no tenerla, o sea, no es indispensable. Entonces, sí, disculpe, por lo que beta 3, pues es igual a 0, ¿vale? En términos de insesgamiento de las estimaciones de beta 1 y beta 2, esto no tiene ningún efecto. Sin embargo, incluir variables irrelevantes puede tener efectos indeseables en la varianza de los estimadores MCO. ¿Qué significa? El que nosotros saturemos el modelo con un buen de variables no significa que vaya a ser un mejor modelo, ¿vale? Esto ya igual Bujarati lo menciona mucho, Wooldridge también. Hay un principio de parsimonia, ¿no? Un principio de el modelo con menos variables muchas veces es el mejor modelo, ¿vale? El más simple. No quiere decir que te saltes variables relevantes, solo quiere decir que tampoco lo satures con muchas variables, porque posiblemente ya agarres variables muy relacionadas entre ellas o variables que no te están aportando información. No, se pueden pasar cosas, pero no satures al modelo, ¿vale? Trata de meter las variables relevantes, las variables que la teoría te dice, y no lo satures. Acá lo que te dicen es, mira, saturarlo, digamos que no afecta a los parámetros, o sea, no te lo va a tronar tanto, pero sí te va a incrementar mucho la varianza. Entonces, ese sí ya es un problema. Acá la cuestión es, en eViews, ustedes pueden encontrar un test para evaluar si si tienen variables irrelevantes en el modelo. Ejemplo, por ejemplo, déjenme tomar un modelo con bastantes variables. A ver, este modelo de acá, un modelo lineal. Ya tenemos las exportaciones de México, de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo, digamos, yo sospecho, por ejemplo, por este estadístico que me dice que no es significante, que el ST-gas, o sea, el gas es ustedes saben, es no sé, un químico que se extrae del suelo. Y HP es porque es Henry Puff, o sea, una de las compañías de extracción de gas más grandes de los Estados Unidos. Estados Unidos está llena de puros tuberías con este tipo de gas, bastante relevante. Entonces me está diciendo que no es significativo, o sea, la probabilidad es mayor a 0.05. O sea, no rechazo de que pues esta beta sea 0. Entonces tengo la sospecha de eso, quiero evaluar si esta variable pues es irrelevante en el modelo. Para eso me voy a ir acá donde dice View, Stability Diagnostics, no, acá. Diagnóstico de los coeficientes y test de variables redundantes. Redundant Variable Test. Dice, ingresa una o más variables que quieras remover. En este caso voy a elegir el ST-gas HP. Ok, SA. De nuevo, coeficientes, variables redundantes, ST-gas, SA. Si ustedes me preguntan por qué es SA, porque está desestacionalizada la serie. Ahorita si quieren les explico eso. Entonces acá eViews lo que les va a arrojar es este output, donde dice, acá te dice la hipótesis nula, dice que el ST-gas
pues no es, es insignificante, ¿vale? Eso te dice la hipótesis nula. Entonces acá tenemos los estadísticos. Como ustedes se dan cuenta, mayor a 0.05, caemos en zona de no rechazo. Digo, de rechazo. Entonces, pues rechazamos esto y no rechazamos que sí es significante, ¿vale? O sea, acá lo que me dijo es que sí, efectivamente, esa variable sí me está aportando al modelo. Entonces, tal vez suena un poco rebuscado, pero es muy importante como que comprender cómo funcionan las pruebas de hipótesis, ¿vale? Para entender lo que nos están arrojando los test. Entonces, pues yo a través de esta prueba ya tengo evidencia que me dice que esa variable sí es relevante, a pesar de que me está dando una probabilidad de mayor a 0.05. Por eso es lo que yo le recalco la importancia del no rechazo. O sea, yo no rechazaba que no fuera significante, pero no lo estaba afirmando hasta que yo tuviera las pruebas, ¿vale? Entonces, ese es un pequeño test de variables redundantes, de variables que nos están sobrando al modelo. Nuevamente, yo lo apliqué sobre diversas variables en el modelo, saqué unas cuantas, ya la verdad no me acuerdo ni cuál le saqué, creo que la plata o algo así. Ahorita les muestro. Y ya, luego tenemos otro tipo de test, que es lo contrario, sesgo de variable omitida. Acá no es cuando tenemos variables de más, sino cuando tenemos variables de menos. O sea, hemos olvidado añadir una variable relevante al modelo. Sesgo de variable omitida. Se omite una variable que en realidad pertenece al verdadero modelo o al modelo poblacional. Este problema en general hace que los estimadores sean sesgados. ¿Cómo lo hace? Suponiendo un modelo poblacional, o sea, lo que realmente pasó, que tiene dos variables explicativas, es decir, x1 y x2. Sin embargo, por ignorancia o por falta de datos, que esto es muy importante, siempre pasa, no encontramos datos a veces de los que queremos, el modelo se estima excluyendo x2. O sea, si nosotros tenemos acá un modelo del petróleo y yo meto acá el tipo de cambio y necesitaba yo meter las exportaciones de México, digamos que no encuentro información de las exportaciones y nada más meto el tipo de cambio. Bueno, ahí omití una variable. Se está excluyendo x2. Entonces, ustedes se dan cuenta, el término de error cambia de ser U a ser V. ¿Por qué? Porque V va a contener la variable omitida que nosotros, omitimos, ¿no? Olvidamos meter al modelo o por falta de información. De modo que la estimación de beta 1, o sea, de la beta que sí incluimos, de este de acá, va a estar sesgada, o sea, va a estar incluyendo a las varianzas de X1 y X2 y pues les digo, o sea, se va a hacer todo un relajo porque ese estimador, ese beta 1, no te está reflejando, o sea, por ejemplo, este coeficiente, digamos, no te está reflejando lo que realmente es. ¿Por qué? Porque ya está contaminado con la variable que nosotros omitimos. Entonces es muy relevante el tema de las variables omitidas porque se cuelan dentro del término de error y causan sesgos en los coeficientes o en los parámetros. Para este tipo de soluciones, pues sí podemos indagar más, ver qué variables estamos omitiendo, hacer pruebas, en modelos econométricos se enseña lo que son las variables instrumentales para ayudar a este proceso. Muchas veces cuando una variable exógena tiene relación con U, que es una violación de los supuestos, se le conoce como problema de endogeneidad. Entonces la endogeneidad se soluciona. Una forma es con variables instrumentales, existen otras formas, pero la que se ve en modelos econométricos es a través de las variables instrumentales, o lo que también se conoce como mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Vale? Que si ustedes gustan, pues también lo podemos ver. Bueno, entonces tenemos dos problemas iniciales. Inclusión de variables irrelevantes o sobreidentificación del modelo, o sea, llenar nuestro modelo de todas las variables que a nosotros se nos ocurrieron y resulta que no fueron relevantes, o no meter las variables que realmente sí necesitan. A lo largo de la estimación del modelo, como ustedes pueden ver acá en las pestañas de eViews, por ejemplo, se estimó cada uno de los modelos, o sea, iniciamos con prácticamente 2 variables, 3 variables, 4 variables, con 4, luego con 5, luego con 6, con 7, con 8, con 9, bla, 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 bla. O sea, para ver hasta qué punto el modelo sí necesitaba otras variables, hasta que logramos meter las 22 variables, me parece, que fue en el caso de acá arriba, de acá. Ya después de aplicar pruebas de variables irrelevantes, pruebas de variables omitidas, por cierto, los test de variables omitidas también lo pueden encontrar acá. Cuando ustedes tengan su estimación, se van a donde dice View, Coefficient Diagnostics, test de variables omitidas, Omitted Variable Test. Y acá añaden la variable que ustedes creen que omitieron, pero naturalmente ya la tienen que tener cargada, ¿no? O sea, digamos, yo elaboré este modelo, pero sospecho que se me olvidó meter los futuros de petróleo.
Bueno, descargo la variable de los futuros de petróleo, la cargo a IBIUS y le escribo acá, futuros de petróleo. Y ya, me va a salir otro output diciéndome si sí o no, dependiendo del estadístico y de la prueba de hipótesis correspondiente. Entonces, después de elaborar test de variables omitidas y test de variables redundantes, se llegó a esta estimación. Si ustedes se dan cuenta, ya son menos variables. Me parece que se quitó la plata, se quitaron las importaciones de China y otras variables que la verdad no me acuerdo mucho. Pero bueno, se llegó a esta estimación. R cuadrada, 99.5, bastante decente, 0.99. Estadístico F, pues de 0. Las variables en su conjunto son relevantes. P-values, pues acá tenemos muchos que son significativos, otros cuantos que no lo son, pero pues nuevamente no rechazo que no lo sean, pero hasta el momento no lo estoy afirmando. No hay que meter ni sacar variables a lo desgraciado sin antes efectuar las pruebas correspondientes. Durbin-Watson, 0.7, seguimos teniendo autocorrelación serial positiva. Nuevamente, ¿por qué? No tratamos de solucionarla por este momento, únicamente la especificación del modelo. ¿Qué más? Pues sí, me parece que son pruebas T, R cuadrada ajustada, estadístico F, todo en orden. Durbin-Watson, bien. Harke-Vera de 6, ok, bastante decente. Kurtosis de 3, me gusta. Sesgo de 0.2, el mismo sesgo que presentábamos antes. Ahora, acá tenemos la estimación. Si dan cuenta, es bastante parecida, pero no son iguales. Acá tenemos los residuos. Acá tenemos una comparación de los residuos de la regresión que hicimos anteriormente, que es la de color azul, y la regresión nueva que acabamos de estimar, que es la línea color naranja. No se dan cuenta, son bastante similares, pero no son iguales. O sea, unas sí discrepan de otras, mientras unas tienen picos un poco más alejados, estos que se conocen como outliers o puntos atípicos. Acá como pequeña pista para la sesión de mañana, causan heterocerasticidad, cambios de varianza. Por otro lado tenemos más estimación de otro lado. Entonces, digamos, son bastante similares, pero uno ya está mejor especificado que el otro. Acá tenemos las campanas de los residuos, tanto del modelo completo como del modelo, el segundo, que en este caso lo puse censurado porque le quité unas variables. Acá hay una pequeña regresión. Esta es una gráfica de scatter con una pequeña regresión. Es lo bonito de Seaborn. Y acá está, pues, vean, hay pues una posible normalidad en los residuos, no tan perfecta, pero pues se puede ajustar. Para eso estamos acá, para aprender a ajustarlo. Acá están las líneas de regresión correspondientes con cada una de las variables exógenas. Eso no le dan mucho caso. Notas basadas en, bueno, la mayoría de las notas que se sacaron de aquí, pues están basadas en el libro de Wooldridge, Introducción a la Econometría. Es un libro bastante bueno, se los recomiendo muchísimo. Bueno, supuesto 5, que es lo que nos da pie para la sesión de mañana, la homocelasticidad. Dado que cualquier valor, dado que cualquier valor de las variables explicativas, el error U tiene la misma varianza. En otras palabras, la varianza de U condicionada a X1 o a los regresores que ustedes gusten debe ser constante en todo el tiempo o para cada una de las variables exógenas. El supuesto 5 significa que la varianza en el término de error U condicional en las variables explicativas es la misma para todas las combinaciones de valores de las variables explicativas. Si este supuesto no se satisface, entonces el modelo muestra heterocerasticidad, como ocurre en caso de dos variables. Bueno, esto no le hagan mucho caso. Problemas de heterocerasticidad, igual es un tema bastante, no diría yo extenso, pero sí está bastante interesante, porque analizas cómo hay cambios de varianza en el término de error. Como les decía, en este término de acá, de puntos atípicos, no es posible modelar ni hacer predicciones o estimaciones con varianzas cambiantes, porque digamos que en palabras coloquiales el escenario cambia. Entonces, ¿cómo alguien puede hacer una predicción en un escenario que todo el tiempo está cambiando? No es posible. Necesitamos un escenario fijo para poder hacer las estimaciones correspondientes. Un ejemplo, no sé si ustedes hayan visto algunas películas como Matrix o como, no sé, películas de ciencia ficción donde la Tierra cambia, como Doctor Strange. Entonces, imagínense que ustedes vivieran en un mundo así, donde hoy se despiertan aquí, mañana están en otro país, la Tierra se movió diferente, ya no está llena de agua, sino está llena de lava, o qué sé yo. Entonces, cuando tienes escenarios cambiantes, no es posible elaborar un pronóstico porque no sabes lo que va a pasar, no hay nada certero. Lo mismo pasa con los cambios de varianza. Uno necesita una misma varianza
para que los pronósticos que se hagan se cumplan en un periodo dado al futuro, en una misma línea de varianza. Si nosotros tenemos diferentes varianzas, esos pronósticos no van a ser certeros. Bueno, como ven, el error se nos descontrola hay un buen de problemas y no es posible efectuar un buen modelo, ¿vale? Entonces, mañana pues podemos checar eso, las medidas correctivas de heteroscerasticidad, y yo les enseño a cómo meter un modelo de este modo pues en Python, ¿vale? Que no es muy complicado, únicamente pues hay que conocer unas cosas básicas de programación acá de los códigos, usar la librería de Seaborn, utilizar pandas para concatenar esas bases de datos, sacar las matrices de correlación, hacer las regresiones. Entonces, se dan cuenta, no es mucho, pero sí es muy importante como comprender qué hay detrás de todo ello, ¿vale? Entonces, pues igual nuevamente, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda con lo que vimos el día de hoy? Por el momento no. Vale, Todo perfecto. claro, gracias. No, pues Ninguna. bueno, ahora pues díganme ustedes, o sea, ¿qué opinan de esto? O sea, ¿cuál es la impresión que les da? Este es un modelado, digamos, los primeros pasos, ¿no? O sea, los primeros pasos que siempre se hacen primero, pues se establece el modelo, se cargan las variables, se estudia la base de datos, o sea, ok, es esta, matriz de correlaciones, vemos cuál es la relación, o sea, como cuál es su opinión de todo este proceso. O sea, sí es un poco largo, pero al final de cuentas estamos haciendo pues un análisis de regresión. Y es lo primero. Ya después, como les digo, vienen modelos no lineales, modelos de probabilidad, que esos también son muy, muy, muy interesantes. Modelos por ecuaciones simultáneas, modelos de variables instrumentales para la corrección de la endogeneidad. Eso es el modelos econométricos. En series de tiempo, pues ya los modelos autorregresivos, que esos fueron un parteaguas cañón en toda la econometría. Cuando antes se utilizaba esto y vinieron los autorregresivos fue otro show. Modelos de media móvil, modelos ARIMA, modelos VAR, cointegración entre ellos, análisis de causalidad, en este caso pues causalidad de Granger, función de impulso-respuesta para conocer el grado y el tiempo de los impactos, análisis vectores Beck, modelos ARCH, GARCH. O sea, ¿cómo ven ustedes? Eso es un buen inicio, ¿no? O sea, a mí se me hizo padre, buen inicio de cómo funciona todo esto. Ya una vez comprendiendo los supuestos, comprendiendo a dónde tenemos que ir, créanme que el modelado, pues ya con maña, pues ya uno le va agarrando la onda. Pero bueno, a ver, por ejemplo, ¿qué opinan ustedes, no? O sea, su opinión sincera, ¿no? De eso. O sea, a mí la verdad se me hace muy interesante. Pero no sé ustedes. A ver, por ejemplo, Diego, ¿qué opinas? Pues es muy interesante, ¿no? Pues, así es, bueno, como mencionas, es mucho que ver, pero pues ya agarrándole la onda, ya no sería tan complejo, pero sí es muy interesante. Ujú, es padre. Fátima. Sí, la verdad es que aparte a realizarlo con Python creo que se ve mucho más padre. Yo ya había utilizado igual Python a través de las Jupyter Notebooks, Ujú. pero nunca había, la verdad las cosas que hacía eran mucho más sencillas de lo que pude ver en tu trabajo. Entonces la verdad sí me interesa mucho aprender los comandos y esas cosas. Ujú, sí. Alessandro, ¿qué opinas? Pues me parece algo muy, muy interesante, ya que bueno, como se me había enseñado a mí los modelos, se me enseñaban como un poco desorganizados. Entonces, yo creo que esta forma de organizarlos es muy interesante. Y más como, por ejemplo, la forma en que le diste el color, que Ujú, le llamaste gráfico de calor a la matriz de sí, autocorrelación. Se me hizo muy atractivo esa parte. sí. Créanme que. Ah, disculpen. Jordi. Sí, sí lo es. De cuando tomé econometría, la verdad me gustó muchísimo. Toda esta onda de modelar y predecir es verdaderamente interesante, pero pues también no tuve una gran profesora y también como que a veces solo cuesta, ¿no? Claro, Pero pues sí, sí, de hecho justamente estaba repasando y entonces como que empecé a estar hablando, no estaba tan perdido. perfecto. Sí, sí, muy No, interesante. Igual no trabajo mucho con Python, pero
sí, yo creo que nada más es cosa de que se expliquen un par de cosas y ya. Ok, sí, es bastante padre. Miren, ah, hace, o sea, en el último semestre que nosotros tuvimos presencial, que fue el semestre de enero, julio del 2020, pues yo apenas metí econometría, o sea, yo no sabía nada. Yo ya me había ido a dictar, casi a dictamen por estadística, no sabía nada. Y ya cuando cursé econometría, pues sí, ya me gustó mucho. Eh, Créanme que, miren, yo sé que suena complicado, ¿vale? Yo sé que no suena fácil como que procesar todo esto y que el muestreo y que los parámetros, etcétera, etcétera. Pero pues no es nada que como con o sea, con ser constante en el estudio, porque tampoco se logra de la noche a la mañana, a mí me tomó pues básicamente 1 año y medio, como que se me grabara bien qué es una beta, qué es la esperanza, qué es esto, qué el otro. Pero pues si uno es constante, sí logra esto. Y créanme, o sea, hay mucho más, o sea, a mí me motiva mucho y lo que les quiero comunicar es de que hay mucho más allá afuera. O sea, ya cuando uno comprende cómo funciona bien el análisis de regresión, es posible elaborar modelos no solo que te expliquen, sino que también predigan, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, acá yo les voy a llamar el modelo, no para la predicción de la demanda, proyección de la demanda, que fue el modelo que igual se les compartió ahí en los documentos. Este modelo fue bastante padre. A ver, acá tenemos carga de la base de datos, bla, bla, bla. Acá es un modelo que lo que trataba era de predecir la cantidad de automóviles que circulaban en la Ciudad de México. Entonces, si yo les pudiera dar un consejo que les va a servir para todo el tiempo que estudien econometría, es no descuiden la teoría. O sea, por eso el doctor hacía tanta énfasis en que la relación del tipo de cambio que es que el otro, porque la teoría es todo lo que sustenta la econometría, por eso es econometría. Entonces, mucha banda es muy experta en el modelaje, en el cálculo y todo, pero no sabe nada de teoría. Entonces, los modelos son puras regresiones espurias. O sea, son regresiones que sí, que el R cuadrado del 99, que esto, que el otro, pero no tiene sentido económico, ¿vale? No cumple su función para este tipo de modelos. Entonces, por ejemplo, acá se tomaban en cuenta, para ver la cantidad de autos, pues se tomó en cuenta las importaciones, porque se saben que las partes de los autos se importan, algunos autos también se importan ya enteros, el S&P 500, cómo va la capitalización de las empresas de Estados Unidos, la capitalización de la bolsa, el tipo de cambio, porque así se pactan los automóviles, cuántos automóviles se venden, las tasas de interés, el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, acá tienen todas las variables. Esta técnica igual, pues luego se las muestra, se llama indexación de variables. La relación entre ellas, acá, esto igual ya lo veremos si quieren el tercer día, lo que son modelos autorregresivos. Y pues se elaboró el output. Y pues básicamente acá tenemos, estos outliers son los que causan los problemas de la heteroscedasicidad, cambios de varianza, las regresiones parciales. Acá, bueno, las estimaciones, los ajustes que se pusieron. Lo que quiero llegar es esto, o sea, la estimación de la demanda. Y notar cómo la línea naranja, que es la demanda de automóviles, y la línea azul, que fue la estimada, pues proyectaba un crecimiento. Entonces, por lo menos, de cuando se elaboró este modelo, que creo que fue el semestre pasado, como hoy por marzo, no me acuerdo, junio, pues sí, todo lo que era julio, agosto y septiembre, por lo menos 3 meses, la cantidad de automóviles en la Ciudad de México se iba a disparar de una manera cañona. Fue acá lo que pasó, lo que fue el modelo fue capaz de explicar. Y acá, por ejemplo, este tipo de gráficas, pues también las arroja Seaborn, ver cómo se relaciona cada una de las variables. Digo, es muy padre, o sea, hacer el análisis de data, o lo que se conoce como el data science, bueno, sí, las personas que hacen el análisis de los datos, ya es muy extenso, ¿no? Ya esto conlleva mucho a modelos de aprendizaje automático, el machine learning, que el primero les digo que se enseña es el análisis de regresión. Es el primer modelo de aprendizaje. Después vienen los árboles de decisión, los clusters, redes neuronales, ¿no? O sea, son cosas ya más sofisticadas, pero uno tiene que tener, como una vez, no sé si ustedes vieron el diagrama bayesiano, donde hay 3 círculos y se concatenan en un solo punto. Primer círculo, conocimientos de estadística. Segundo, conocimientos de computación. Y tercero, conocimientos del área. Y juntos hacen pues, un data science. Entonces, uno necesita saber de estadística, uno necesita saber de computación para programarlo y conocimientos del área para sustentar esto. Y pues proyecciones sobre el comportamiento. Y pues van a ver que es bastante interesante. ¿Qué les recomiendo yo? Yo les recomendaría
les voy a decir cómo aprendí yo, y esa es mi recomendación, pues únicamente ir leyendo los libros. O sea, Gooldrich es un muy buen libro, Gujarati también lo es, pero Gujarati es como baby steps, ¿vale? O sea, yo inicié con Gujarati, o sea, fue el primer libro que yo agarré, te explica de una manera súper sencilla, o sea, explica, ahora sí que si una persona como yo que estaba así perdido lo puede entender, cualquiera lo puede entender. Y ya les enseña qué es la línea de regresión, qué es U, que pues acá se los muestra, qué es la diferencia que hay entre la línea de regresión y pues, los puntos que están arriba, todo aquello que el modelo no fue capaz de cachar, esta línea de regresión, cómo se compone una beta, cómo se compone el término de U, cuáles son los supuestos que se deben de satisfacer. Bueno, acá dice cuál fue el inicio de la regresión. Es bien padre. Y de a una noche por capítulo, así le sé yo, pues después de unos meses tal vez, se lo acaban todo. Y ya, se siguen con el siguiente, con Gooldrich. Gooldrich es un monstruo, o sea, es un libro bastante padre. Acá vienen, ya se especializa más en lo que son estimaciones de modelos por corte transversal, serie de cortes transversales y datos de panel. Datos de panel sirven mucho para el análisis geográfico. INEGI los ocupa mucho para el análisis espacial de las comunidades. No sé si ustedes han visto que luego publican propuestas ahí en la escuela de vacantes laborales y siempre piden mínimo pues que sepan R, que sepan o Python o análisis de datos espaciales y econometría fundamental para hacer todo este tipo. Entonces, es bastante padre. Les digo, ya después de un rato ya a uno se le quedan, pues que los supuestos, que es una regresión muestral, que es poblacional. Así fue como yo le hice. Así pues yo hasta el momento pues sigo aprendiendo, al igual que ustedes. Pero pues es bastante padre. Y ya el conocimiento de Python, pues ya eso viene un poco más por tomar cursitos que esto y que el otro, pero igual les puedo enseñar cómo funcionan pues las librerías básicas. En este caso, estas librerías, este se llama Seaborn. Es una librería que hace unas gráficas bien padres. Miren, acá lo tengo. Hace gráficas, por ejemplo, de dispersión, este Scatterplot, de Box, de muchas, estas que tienen pequeñas líneas de regresión dentro de ellas. Ya lo de Python, pues ya, digamos que es una cosa aparte, pero sí es muy... no se tarda nada. Y ya cuando ustedes trabajan con grandes datos, con bases de datos de 2 teras, 4 teras, Python se los hace pum. Cuando hay BIOS o Excel, pues obviamente tronaría, ¿no? Entonces, Python ha tenido una relevancia bastante marcada en el Data Scientist por su capacidad de procesar el kernel que tiene. R también tiene una gran potencia, pero en este caso, yo ahorita me estoy enfocando mucho más a Python. En R, pues también les puedo enseñar algunas cosas, pero sí, lo que a mí sí me gusta más es la elaboración en Python, por la potencia que ofrece y por su ligereza. Entonces, miren, por ejemplo, acá podemos hacer gráficas de densidad con todo esto. Entonces, pues eso es igual, se ven padre, esas distribuciones de cada una de las variables. Pero bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Les agradezco mucho su tiempo a ustedes, que pues miren, solo fueron 4 los que entraron acá. Si ustedes gustan, pues ya mañana continuamos con estos temas. Continuamos viendo pues los problemas de heteroscedasticiidad. Replicamos esto en Python para que ustedes puedan hacerlo. Y un poco de Bootstrap para que extraigan datos desde la web. Entonces, por mi parte, pues hoy eso sería todo. Y pues les agradezco mucho su asistencia. Gracias a ti. Muchas Gracias a gracias. ti, muchas gracias. Nos vemos mañana. Vale, cuídense mucho. Excelente día.